bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube PAC Matemática. En esta ocasión les traigo un video sobre pirámides. Se define una pirámide como el cuerpo poliédrico cuya superficie está formada por una base, que puede ser un polígono cualquiera, y cuyas caras laterales son triángulos. Todos ellos confluyen en un vértice común llamado cúspide. Para quienes no lo recuerdan, un cuerpo se dice poliédrico cuando todas sus caras son planas. La primera clasificación que vamos a ver es de acuerdo a su base. Esto nos va a permitir, por un lado, ingresar en esta primera clasificación y al mismo tiempo poder comprender la definición de pirámide. En esta pirámide podemos observar que todas sus caras son triangulares. Esta es una pirámide de base triangular y cada una de sus caras puede ser base. Para quienes tengan dificultades para interpretar la imagen, vamos a trabajar con los diferentes vértices para que puedan identificar las caras. Observemos, por ejemplo, que el triángulo formado por los vértices N, L y K es una de las caras de la pirámide y, por tener tres vértices, es un triángulo. También tenemos el triángulo con vértices N, K, M, otro triángulo formado por los vértices M, K, L y por último N, M, L conforma la última cara de esta pirámide. O sea, es una pirámide de base triangular que tiene 4 caras triangulares. Como dije antes, cada una de sus caras puede ser base. En esta imagen tenemos una pirámide cuya base es un cuadrilátero cualquiera. En este caso lo he denominado A, B, C, D. Identifiquemos las 4 caras laterales. Ellas son el triángulo EAB, el otro triángulo conformado por los vértices EBC, le sigue el triángulo CED y por último el triángulo EAD. Pueden ponerle pausa a este video para poder identificar cada una de estas figuras. En la segunda imagen que tenemos aquí, a la derecha de la anterior, tenemos una versión rotada de la pirámide que analizamos recién para poder mostrarles que más allá del movimiento que he hecho en este cuerpo, no ha dejado de ser la misma pirámide que analizamos. Esto es para que ustedes se acostumbren o tengan la posibilidad, mejor dicho, de observar y analizar pirámides en distintas posiciones y no siempre apoyadas, entre comillas, en su base. Para poder identificar la base de una pirámide, les sugiero que primero identifiquen las caras laterales, porque en toda pirámide, como dice su definición, las caras laterales son triangulares. En este caso tenemos 4 triángulos. El polígono restante, que en este caso es un cuadrilátero, será la base de este cuerpo. También podemos decir que la base es el polígono opuesto a la cúspide. La cúspide, por definición, es el vértice donde confluyen todas las caras laterales triangulares. Este cuerpo es una pirámide porque está conformada por 5 caras laterales triangulares, que a su vez forman como base un pentágono. Por lo tanto, esta será una pirámide de base pentagonal. A la derecha tenemos la misma pirámide rotada, girada, para que puedan observarla en diferentes posiciones y ver que es el mismo cuerpo sin ningún tipo de modificación. Esta imagen es un poco más extraña. Trate de pintar de negro los segmentos que conforman el polígono de la base, que como verán es un pentágono, ya que tiene 5 lados. Los desafío a que traten de identificar cuáles son las 5 caras laterales triangulares. Entonces, como tiene 5 caras laterales triangulares que confluyen todas en una cúspide y su base es un polígono de 5 lados, es una pirámide de base pentagonal. En este caso, se trata de una pirámide de base pentagonal cóncava. Vamos con los dos últimos ejemplos. En la imagen de la izquierda tenemos una pirámide de base hexagonal. Está conformada, como su nombre lo indica, por una base que es un polígono de 6 lados y 6
caras laterales triangulares. En la imagen de la derecha tenemos una pirámide también de base hexagonal, pero en este caso un hexágono cóncavo. Pónganle pausa al video y traten de determinar cuáles son las 6 caras laterales triangulares. Existen otros modos de clasificar a las pirámides. Por ejemplo, podemos clasificarlas según su convexidad. Existen pirámides cóncavas y convexas. Esto será así cuando la base de la pirámide se corresponda con alguna de estas dos clasificaciones. En los ejemplos anteriores pudimos ver que existía una pirámide cóncava. La pirámide cuya base es el pentágono ABCDE se corresponde con un polígono de 5 lados cóncavo. Es decir, que esta pirámide es una pirámide cóncava. Podríamos decir que la pirámide de la imagen, que ya hemos analizado en la clasificación anterior, es una pirámide convexa, porque el polígono de su base se corresponde con esta clasificación. Una última manera de clasificar las pirámides es en pirámides rectas y oblicuas. Decimos que una pirámide es recta cuando sus caras laterales son triángulos isósceles y su base es un polígono regular. En la descripción les voy a dejar un enlace a la definición de polígono regular. Veamos este primer ejemplo. Por construcción, puedo garantizar que esta pirámide tiene una base cuadrada y que sus caras laterales son triángulos isósceles. En este segundo ejemplo les muestro una pirámide de base pentagonal y por construcción les garantizo que es una pirámide recta. Primero, porque sus caras laterales son triángulos isósceles y segundo, porque el pentágono es un pentágono regular. Les dejo aquí a la derecha información para que corroboren porque afirmo que el pentágono es regular. La siguiente imagen parece una pirámide recta, pero está construida de modo tal que su base, aunque es un cuadrilátero, es un trapezoide, por lo tanto es una pirámide oblicua. Y en este último ejemplo podemos ver cómo la pirámide está, entre comillas, chueca, o sea, visiblemente esta pirámide es oblicua. Está construida sobre un cuadrado, pero sus caras laterales no son todas triángulos isósceles. Existe un caso especial de pirámide y es el tetraedro regular. Llamamos tetraedro al cuerpo que tiene 4 caras. En este caso decimos que es regular porque tiene como caras 4 triángulos equiláteros. A cada vértice confluye el mismo número de aristas y de caras. Pónganle pausa al video y observen que a cada vértice confluyen 3 aristas y 3 caras triangulares. Como las pirámides son cuerpos poliédricos y un cuerpo poliédrico está conformado por vértices, aristas y caras, también con ángulos poliédricos, pero allí no nos vamos a meter, vamos a analizar un poco qué sucede con la cantidad de caras, cantidad de vértices y de aristas dependiendo del polígono de la base. Podemos observar que en una pirámide de base triangular tenemos 4 caras, el polígono de base más 3 caras laterales. Lo mismo sucede con la cantidad de vértices. Tenemos 3 vértices en la base más el vértice de la cúspide. En el caso de las aristas tenemos 3 aristas que conforman la cara base más las 3 aristas que surgen de la intersección de las caras laterales. En total tenemos 6. Una sugerencia para poder ir corroborando esto es observar las imágenes anteriores, construir los cuerpos en cartón o en papel para poder manipularlos o trabajar con GeoGebra y contabilizar allí esta información. Si el polígono de la base es un cuadrilátero, tenemos la cara base, el cuadrilátero, más 4 caras laterales triangulares conformando a la pirámide. En total tenemos 5 caras. Respecto a los vértices, tenemos 4 vértices que conforman el cuadrilátero más el vértice de la cúspide. En el caso de las aristas, tenemos 4 aristas conformando a la base más las 4 aristas laterales que surgen de la intersección de los 4 triángulos que son las caras laterales. El mismo análisis podemos hacer con cualquier otra pirámide. La última que analizo aquí es la pirámide de base decagonal.
Tenemos aquí entonces la cara base, que es un decágono, y 10 caras laterales triangulares. En total tenemos 11 caras. De manera similar, tenemos 10 vértices conformando el decágono, más la cúspide, lo que nos da un total de 11 vértices. De manera similar a los casos anteriores, tenemos 10 aristas conformando el decágono de la base, más 10 aristas que surgen de la intersección de las 10 caras laterales triangulares. Analizando esta situación podemos llegar a una generalización. La fórmula para la cantidad de caras es n más 1. Podríamos decir que n es la cantidad de lados que tiene el polígono de la base. Como vimos recién y analizamos los diferentes ejemplos, tenemos una cantidad de caras laterales triangulares que va a depender del número de lados que tenga la base, más la cara base. Lo mismo sucedía para la cantidad de vértices. Si el polígono tiene n lados, voy a tener n vértices, más la cúspide. Y por último, decimos que la cantidad de aristas es 2 por n, porque si n es la cantidad de lados del polígono base, tenemos n aristas en la base. Esto, a su vez, nos dice que tenemos n aristas laterales que quedan determinadas por la intersección de las n caras laterales triangulares. Si quedan dudas sobre este cuadro, que seguramente las habrá, no duden en preguntarme en los comentarios, como así también hacer sugerencias que colaboren con la interpretación de este video.